Trabajos del primer Congreso de la Ciudad de México, con Vianey Fernández. Hace unos minutos este órgano legislativo firmó un convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cuál la importancia de este convenio y sobre todo cuál el reto tanto para los diputados, las diputadas y la autoridad electoral ante lo que podría ser la división de 3 alcaldías tal y como se estipula en la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, pues para hablar de esto nos acompaña y le agradecemos que esté con nosotros el diputado del Grupo Parlamentario del PT, José de Jesús Martín del Campo, que precisamente también es presidente de la mesa directiva y estuvo en la firma de este convenio. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Sí, es importante que hayamos firmado este convenio interinstitucional entre el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este convenio marco, que así le llamamos, da pie para que se genere una colaboración muy importante de reflexión, de análisis y de avance en propuestas que puedan tener un final exitoso. Desde luego, como advertimos cuando decimos que es un convenio marco, es que se da un primer paso de muchos, es un paso a la vez. En esta ocasión solo es este convenio marco y no dudamos de que será fructífero el resultado, pero que que no tendrá resultados inmediatos, porque hay muchas cuestiones que tendremos que ir ensamblando. Vamos a ver lo de las alcaldías, pero también lo de pueblos y barrios originarios, pero también la representación de los comités ciudadanos. Todo este tejido complejo puede desmadejarse si no vamos cuidando todos y cada uno de los aspectos que implica este convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Magnífico y enhorabuena que lo hayamos firmado, una colaboración interinstitucional y la combinación de la experiencia y las expectativas que tenemos trazadas ambas partes nos va a llevar a una muy buena elaboración en todos los aspectos que implican la firma de este convenio. Ahora, diputado, qué bueno que usted lo toca. En cuanto a materia electoral y también en materia de participación ciudadana, hay leyes pendientes y también, pues, aún no se determina cuándo, cómo se podría hacer esta división de las alcaldías. Pero entonces, ante estos pendientes, ¿qué se estipula específicamente en el convenio? Es decir, ¿qué harán ambas instituciones? Dice de manera general que iremos consultándonos, comentando, avanzando en la discusión de los temas que implica el convenio, en un proceso que se advierte ahí, llevará un lapso no muy corto de tiempo, pero también iremos cumpliendo lo que mandata la Constitución. Así que estamos instrumentando o poniendo la primera piedra en este camino, en un camino que no se ha explorado antes, porque derivamos de una constitución que, si bien es importantísima y además la constitución de una entidad que tiene los mayores avances, también por lo mismo tiene las mayores complicaciones, porque tiene una serie de enunciados importantísimos de derechos y garantías, pero que tenemos que tejer muy fino para que estos se conviertan en instrumentos prácticos o en reglamentos o en normas de aplicación ya muy importante. Entonces, por eso vamos a conjuntar, vamos a reunir todos los aspectos que tenemos enfrente para no solo tocar uno de ellos, que es el de las alcaldías. Eso tiene muchas implicaciones por sí mismo, pero es uno de los aspectos que habremos de tocar junto con el Instituto Electoral. Va bien el Congreso y se ha pedido ampliación de plazo, se ha votado también porque había imposibilidad real de instrumentar cosas porque deben ser precedidas de cosas que dice otro artículo de la Constitución, etcétera. Es tan avanzada y habla de tantos derechos que luego hay que tener un cuidado máximo en cómo vamos avanzando en todos los aspectos que implica este convenio. Muy bien, diputado. Ahora en otros temas, el día de hoy también en la sesión de la Comisión Permanente, usted propuso en el pleno de este Congreso capitalino recordar de una manera muy emblemática, pero sobre todo
muy cariñosa a uno de los grandes cronistas que ha tenido esta ciudad. Me refiero al maestro Carlos Monsiváis. ¿De qué se trata? Claro, muy importante para mí, creo que para todos, pero para mí recordarlo. Hace 9 años, un día como hoy, falleció Carlos Monsiváis. Me decía un compañero de aquí del Congreso que parece que fue ayer, o sea, de que tan vertiginosamente que vivimos que el tiempo pasa rápido. Entonces lo recuerdo con mucho cariño por todo lo que él representa, también en mi formación y la de muchos de mi generación, la lectura, el aprendizaje de su manera crítica de abordar todo, su capacidad de leer de todo, su capacidad también de redactar con un lenguaje corrosivo a veces, tajante y tomando posiciones políticas en condiciones de adversidad. Le tenían miedo al autoritarismo, por ejemplo, de Díaz Ordaz, los escritores, intelectuales y eso, porque disentir del gobierno podría significar no tener un panorama abierto para participar de la vida pública, para participar de publicaciones, etc. Fue valiente Monsiváis, en lo que a mí respecta, lo recuerdo con mucha fuerza, cuando formó parte de la coalición de maestros en apoyo al movimiento estudiantil. Fue valiente para impulsar el combate a la homofobia y desde todos los ángulos también hablar de la pluralidad de las personas que representan la pluralidad sexual y siempre con un gran ejemplo de congruencia. Siempre pensó en una sociedad. Para que estuvimos algún rango de amistad con él, me cuento entre ellos, pues aprendimos bastante. Siempre será memorable para mí, muchos de mi generación, la figura de Carlos Monsiváis y su ejemplo de congruencia. Y también no podríamos entender varios rincones de esta capital, de esta ciudad, si no es a través precisamente de las letras del maestro Carlos Monsiváis. Usted no me dejará mentir, diputado. ¿Cuál es la mejor forma en la que el Congreso capitalino puede precisamente rendirle tributo a esta gran voz crítica que tanta falta nos hace? Pues sí, que también tengamos esa posibilidad de ser abiertos, de nunca guardar lo que pensamos, de recoger grandes aspectos de la cultura popular de la Ciudad de México, ahora que también las leyes hablan de recuperación de la identidad. Él fue magnífico para hablar de los aspectos muy importantes de los personajes, la vida, los barrios, los rincones de la Ciudad de México. Hacer también una rememoración de ese aspecto tan importante de Monsiváis con nuestra exploración también para las leyes que vamos aprobando, de recoger y recabar con un amplio criterio toda esta riqueza de la identidad de los personajes de nuestra ciudad que él retrató, que él comentó en sus escritos. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a ustedes.